Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Bienvenidos a este espacio, a este ejercicio de análisis y opinión que un grupo de líderes católicos pues hemos abierto para conversar acerca de distintos temas relacionados pues con el acontecer nacional. Y más aún cuando pues existen en la agenda distintos temas que han sido motivo de debate, de opinión, de crítica, no se diga, respecto a lo que pues está realmente ocurriendo en nuestra nación. Y pues quiero dar la bienvenida aquí a mi amigo Juan Bosco Abascal, que está presente. Juan Bosco, ¿cómo estás? Hola, Buenas mi querido tardes. Jaime. De chiripada vi el mensaje para entrar y aquí estamos. Pues estamos al aire. He introducido brevemente el tema con nuestro público y qué gusto tenerte aquí, como también A Mario, muy bien. Mario Hola, Gallardo. Buenas tardes. excelente. Qué gusto, Mario, Juan Bosco. Aquí estamos. Muchas gracias. Pues amigos, en unos momentos más se va a unir también a a este análisis y opinión sobre la realidad nacional otro invitado. Mientras este llega, pues vamos comenzando ¿Cómo no? esta sesión. Pues, Juan Bosco, Mario, hay varios temas sobre la agenda eh, importantes, y sobre todo en esta semana. Así es. Eh, Particularmente, yo quisiera poner sobre la mesa para que pudiésemos comentarlos, discutirlos, eh, el tema que desde el día de ayer en las redes sociales, pues nos trajo un poquito inquietos. Se refiere al bloqueo, ya se aclaró, no fue toma, fue bloqueo de la Catedral Metropolitana por el Ejército. Ese es un primer tema. Uno también tiene que ver con el grito, el llamado grito de independencia de mañana, que López Obrador quiere pues, realizar con el Zócalo vacío. Con un rito o no rito, no sabemos. Pero aquí de fondo, lanzo la pregunta ahora para platicar de un tercer tema que podríamos abordar, pues se refiere a, ¿hay algo que celebrar? Nada. O, bueno, o el día 15 celebramos algo, realmente es el Día de la Independencia. No, no lo es. Bueno, y un tercer tema que propongo, yo sabía que Juan Bosco iba a decir esto, bueno, y espero ansioso su comentario, ¿verdad? Y el tercer tema es que, pues amigos, con tristeza, hemos llegado ya a más de 70,000 personas en México que han perdido la vida a causa de COVID, y me parece que eso merece también un comentario. Eso no es responsable del gobierno de la Cuarta Transformación al respecto. Así que bueno, pues ustedes díganme por dónde quieren que comencemos. Pues por lo de la catedral, ¿no? Arranquemos con la catedral. Venga, ¿quién quiere tomar el micrófono? Mario, pues te cedo la palabra porque tú estás en esas cuestiones. Me dejan a mí que comience con, a lo mejor, para la gente de fe en México, probablemente en este momento para todos los miembros de la Iglesia Católica, este es el tema más duro, más espinoso y más preocupante. Porque de los demás temas, bueno, pues hemos venido platicando cómo se ha venido desenvolviendo la situación política, el avance de este gobierno, pero lo que acaba de suceder en la catedral, vamos a tratar de ser muy prudentes, ¿no? Muy puntuales, porque hay mucha gente que ha salido, pues, a informar y a desinformar, ¿no? Vayámonos acostumbrando a se informa y entonces ahora resulta que el que informa la verdad está cometiendo un error. Ahora resulta que el que está informando está desinformando. Esto hay que decirlo claramente. ¿Qué fue lo que muchos dimos a conocer? Pues lo que dio a conocer la Arquidiócesis Primada de México.
No dimos, ni siquiera hubo un sesgo de interpretación, no le aumentamos rifles, cascos, balazos, nada. Dijimos exactamente en los mismos términos en que la Arquidiócesis de México lo publicó en su sitio oficial. La palabra ocupación la utilizó la Iglesia, ¿sí? Fue el propio rector, que es el responsable de esas publicaciones, el que ordenó que se hiciera el conocimiento del pueblo católico en México lo que había ocurrido en los términos en que todo el mundo lo pudo leer en el comunicado. ¿Por qué fue automáticamente una bomba en medios digamos, en el ambiente de las noticias, de la comunicación, de la vida religiosa en México? Primero, por el recinto del cual se trata. Segundo, por el contexto en el cual sucede la ocupación. O sea, si nosotros no estuviéramos en este momento frente a un gobierno al cual le es muy cuestionable el supuesto respeto de derechos que tiene, y además cuál es en sí la relación que el gobierno hoy tiene con pues, el mundo católico, hay que decirlo claramente. Bueno, si no estuviéramos en este contexto, a lo mejor no hubiera causado tanta sorpresa, pero más bien sorpresa les causó a los que quizás no están viendo cómo va el desarrollo del avance de este gobierno en relación al golpe de autoridad que trató de dar y a la forma tan arbitraria en que llegaron los efectivos del ejército, tomaron las instalaciones, pues, de la Catedral Metropolitana. Sale un comunicado. Yo admiro mucho el trabajo que Jaime hace en Cisne Radio. Creo que Cisne Radio fue el primer medio católico a nivel nacional e internacional que lo dio a conocer. Y bueno, pues después de que se da a conocer, nosotros vimos cómo yo personalmente sospecho que hay gente que no durmió anoche, porque pues yo nunca había visto primero comunicados en domingo y después desplegados opiniones, informaciones en Twitter y en otros medios que se dieron incluso a la medianoche. Es decir, un montón de personalidades salieron primero a informar y luego a decir, no se crean, no pasó nada. Primero sale la arquidiócesis a decir, fue una ocupación, no sabemos cuándo se suspendieron los servicios, no sabemos cuándo va a volver vamos a tener otra vez las puertas abiertas, y bueno, no nos avisaron, y era más que un comunicado, una denuncia lo que hizo la arquidiócesis primada. Si ustedes leen los comunicados, pues nunca son en tono de denuncia y de queja como lo estaban haciendo de la falta de coordinación, y que además nadie les avisó, y que además el ejército nunca está con tantos días de anticipación dentro de las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Horas después de todo el revuelo que esto inició y que algunos comunicadores responsablemente lo tomaron en sus notas, porque, insisto, nadie inventó nada, fue la misma información de la Arquidiócesis de México. Bueno, pues horas después, entonces, sale primero que nada el presidente de la República, lo cual yo lamento terriblemente lo que seguimos viendo. Sale el presidente de México a decir, no solamente que fue mentira lo de la ocupación, sino sale a enfrentar a algunos de los líderes sociales o líderes de la comunicación, a llamarlos públicamente mentirosos por lo que dijeron. Y la gente salió a decir lo que la Iglesia, a través de la Rectoría de Catedral, informó en un comunicado en su página de internet. Es decir, claramente se vio que el presidente no le importaba cuál era el origen de ese comunicado del cual se comentó, sino simplemente pegarle a algunas personas, a algunos ciudadanos, en este caso Pedro Ferriz, Gilberto Lozano, a señalarlos públicamente. Y bueno, qué peligroso que se siga utilizando la tribuna de la presidencia para golpear a particulares, pero más peligroso aún, ¿dónde está nuestra libertad de culto del artículo 24 constitucional, lo consagrado en el artículo 130? Es decir, ¿dónde están los derechos de México? Porque hay que entender esto. Los templos son ciertamente propiedad de la nación, porque así ese es el legado de la persecución de Benito Juárez contra la Iglesia. Hoy están en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ciertamente son recintos públicos, pero en esos recintos públicos se ejerce un derecho constitucional que es la libertad de culto. Tú no puedes cerrar así nada más un lugar sin una orden debidamente fundada y motivada, donde por lo menos estés haciendo del conocimiento de quien tiene bajo resguardo esas instalaciones o esos monumentos históricos, como lo marca la ley. Es decir, llegó el ejército, impidió la libertad de culto, no avisó, el propio rector
de la Catedral Metropolitana lo ha declarado en un par de entrevistas, no tenían conocimiento, y es un golpe de autoridad que en términos de política, entendámoslo, todo tiene un significado. No va a haber concentración de gente en la plancha del Zócalo para el grito. Por lo tanto, no se puede alegar que era parte de la campaña del COVID. Tampoco se puede alegar que eran fuegos artificiales porque no se colocan en ese sitio, en el atrio, los fuegos artificiales. Y lo único que sí vimos fue, pues, la reacción. Yo no voy a emitir un juicio. Yo pienso que podemos dar una opinión, pero no emitir un juicio. Yo simplemente lo que voy a decir es, pues vimos cuál es la reacción y cuál va a ser la reacción de la jerarquía de la Iglesia Católica cuando le invadan un templo, cuando se lo restrinjan durante horas. Ya vimos ahorita una probadita de qué tanto vamos a enfrentar las acciones arbitrarias del poder público en México, al menos con las autoridades eclesiásticas que tenemos en este momento. Yo no me permito hacer un juicio, pero sí denuncio que al menos violación a la ley sí hubo, y a los derechos de los fieles de ir a la Santa Misa en catedral también. Y bueno, pues ahora resulta que se han esforzado tantos. Yo nunca había visto una campaña para tratar de decir que no era cierto, algo que sí era cierto, pero bueno, se han esforzado muchísimo por salir y decir, no pasa nada, esto es normal, todos los años se hace, no hubo ninguna ocupación, en fin, pues si no hubiera sido algo tan importante, el presidente de la República no lo hubiera tomado en su discurso para tratar de atacar a sus opositores, pienso yo. Pero qué pena que no tengamos un pronunciamiento firme de manera generalizada, porque yo lo hablo como abogado, se violentan las garantías constitucionales en México y el derecho del laicado de expresar y profesar su fe, porque la pregunta es, ¿por qué no han salido los militares de la catedral y sigue el acceso restringido? ¿Qué preocupación me da a mí pensar que, sabiendo que hay movilizaciones ciudadanas en este momento previstas para el centro del país, los militares se vayan a quedar ahí después del día 17 de septiembre? Porque entonces, más bien lo que estamos viendo es una cuestión meramente política, donde me daría a mí mucho pendiente estar en la plancha del Zócalo y saber que militares están cuidando todas las manifestaciones civiles que se pudieran hacer en contra del gobierno. Eso no es un tema que nos ocupa, pero simplemente como católicos y con la responsabilidad que tenemos de decir la verdad, hay que decir la verdad. El comunicado ahí está, la Iglesia se pronunció, denunció la forma en que se perdió momentáneamente la posesión de la catedral, y después las autoridades eclesiásticas salieron a decir, bueno, que no pasaba nada, que no había habido ocupación, y pues que esto prácticamente era normal. Hay que avisarle a todos los párrocos de México que el ejército les puede invadir sus iglesias y que los líderes de la Iglesia Católica, los miembros de la jerarquía, no van a protestar porque ya ocurrió con la catedral y pues simplemente no pasó absolutamente nada. Qué tristeza para mí. Ese es mi comentario de arranque. Gracias, Mario. Damos la bienvenida al padre Antonio Aguirre. Se ha incorporado aquí a esta mesa de análisis y opinión sobre 3 temas. También damos la bienvenida a quienes están siguiendo esta transmisión. El tema de la Catedral Metropolitana. Hay algo que celebrar mañana, 15 de septiembre, y que México ha llegado a más de 70,000 pues, decesos por COVID-19. Son los temas. Acabamos de escuchar a Mario. Gracias, Mario. Yo solo lo que diría para escuchar a Juan Bosco es que ante el reclamo que yo incluso he recibido en grupos católicos, Jaime, es que no fue una toma. A ver, quedó claro que no fue una toma, pero en los hechos, de facto, se bloqueó la catedral, no hay servicio religioso, no hay misas, no hay nada, y para el caso es lo mismo. Entonces, o sea, ok, toma no, pero bloqueo y violación a nuestros derechos que tenemos para celebrar de manera libre el culto religioso. En fin, Juan Bosco, te escuchamos. ¿Perdón? ¿Puedo? Adelante, sí. Bueno, mira, muy cerca de Catedral, en una calle que se llama República Argentina, tengo unos amigos que viven ahí y que casualmente estaban en misa y me cuentan de manera privada y pidiéndome que no dé sus nombres, porque pues el miedo no anda en burros, que los soldados entraron y de manera ofensiva y con palabrotas
y con las armas embrazadas, los obligaron a interrumpir la misa y a salir. No puedo dudar de la veracidad y de la honorabilidad de estos amigos a los que conozco desde hace más de 20 años y que me unen lazos de comercio, de amistad y de militancia católica. Entonces sé que me están diciendo cómo fue. Y esto evidentemente es un atropello. Y mi interés en participar en este foro pues, es denunciarlo, que así no se hacen las cosas en ningún país civilizado. Eso déjaselo al CAFRE de Venezuela. Ahora vemos que el CAFRE que está en Palacio Nacional, a unos metros de la catedral, pues es tan CAFRE como el venezolano, ¿no? Aunque espero que sí sepan lo que significa la palabra CAFRE, ¿no? Juan Bosco, entonces podríamos hablar de una actitud autoritaria. Tremendamente ofensiva contra el pueblo de México. Porque si había ahí, pon tu 30 o 100, no lo sé, ese número no lo tengo. Escuchando la misa, pues, aunque hubieran sido unas cuantas personas, estamos representados ahí todos los católicos del país, que somos la mayoría. Entonces es un atropello incalificable. Y yo eso no lo supe ayer, lo supe hasta hoy en la mañana. Y ya cuando supe que íbamos a tener este foro, pues decidí reservarme mis comentarios para este momento. Entonces es un atropello incalificable de un verdadero cafre, palabra que significa gente agresiva y primitiva, que fue utilizada por los moros. Los califas gobernaban España y se referían a los cafres, que eran los habitantes de Cafreña, un pueblo africano que, según los moros, era el más desarrollado y salvaje de todos los que ellos conocían. Esto es un cafre, esto es un cafre. Incivilizado, agresivo, inculto, ignorante, salvaje y pues, sobre todo con sentimientos de odio a nuestra fe. Gracias, Juan Bosco. Padre, ¿algún comentario de su parte respecto a este pues, lamentable acontecimiento? Pues mira, yo creo que aquí es un signo de que estamos viviendo tiempos orwellianos. Dice, o sea, recordemos que Orwell en su novela de la rebelión de la granja nos va mostrando cómo se va sesgando el discurso, se va manejando de una manera, de otra. Uno se tira la pelota por un lado, otro se tira la pelota por el otro. De verdad, en este tipo de temas, yo creo que necesitamos un discurso claro. Si no se trata de estarnos peleando, de estar barabuconeando, pero hay que ser claros y firmes. Aquí, esto fue un abuso, y eso es claro. Fue un abuso que no se puede dejar pasar, porque esto es como las cerquitas. Uno va dejando pasar cositas, y entonces en una de esas pierdes la libertad religiosa, permites que esta gente del gobierno abuse y atropelle derechos, y estar justificando y estar suavizando las cosas es muy peligroso, porque entonces lo que estás haciendo es ponerte en el peligro de ser cómplice de un abuso. Y entonces, en ese sentido, no se trata de pelearnos, pero se trata de ser claros y decir la verdad. Eso fue un abuso, fue una medida totalmente fuera de contexto. No, esas cosas no se hacen. Se violaron protocolos, se violaron derechos, y se está mintiendo, se están diciendo mentiras por un lado y por el otro. O sea, aquí hay que ser claros. Esto fue un abuso, estuvo mal, y las personas responsables tienen que disculparse con la jerarquía de la iglesia. Y tienen que disculparse con los católicos, y no sabía lo que estaba diciendo Bosco, pero todavía más a favor de la verdad. No se puede atropellar un derecho de culto. Ahí está diciendo el presidente que no se está atropellando ningún derecho de culto, y miren los hechos. Los hechos están presentando otra cosa. Entonces, esta es una situación de signo y no lo podemos dejar pasar. Si nosotros seguimos en una actitud pasiva ante estas cosas, entonces van a empezar como estoy diciendo, volarse cerquitas y cerquitas y cerquitas, y después se acabó el país, lo perdimos. Se estableció el comunismo y olvídate de la libertad, olvídate de la vida, olvídate de México, se acabó. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar pasar estas cosas, tenemos que levantar la voz diplomáticamente, no se trata de pelearnos, pero las cosas hay que ser claras.
no se puede permitir estos atropellos sin nosotros decir algo, sin que la iglesia se manifieste. Y yo creo que no, oficialmente la iglesia se manifestó. Aunque algunas trazas de la iglesia digan una cosa, miren, yo creo sacerdotes, y me sumo a esa moción, hablamos y levantamos nuestra voz ante esta injusticia. Y recordemos, la iglesia somos todos. Y aquí por lo menos yo estoy viendo 3 católicos que estamos hablando, 4 católicos que estamos hablando y levantando la voz contra una cosa que no se puede permitir. Y yo creo que todos tenemos derecho a manifestarnos y a decir las cosas como son. Ahora, si hay gente que le moleste, y digo con la pena, es la verdad, son datos duros, son los hechos como están sucediendo. Y en ese sentido no podemos permitirlo, insisto. Y no podemos quedarnos calladitos. No. Eso sería, insisto, ser cómplices ante atropellos. Así que no se puede permitir. Gracias, padre. Vamos a darle oportunidad ahora a Mario, que también quiere expresar pues, al respecto de este asunto. Yo diría que pues, esta mañana, justo en su conferencia de prensa, pues el presidente dijo que no era un acto autoritario, que respetaba todas las libertades religiosas, pero ni se disculpó ni levantó el bloqueo a la catedral. Entonces, bueno, pues la verdad es que deja mucho que desear. Adelante, Mario. Sí, cómo no. Bueno, yo quisiera hacer como acostumbramos nosotros, ¿no? En el trabajo que hacemos para Dios nuestro Señor. Muchos somos los que pensamos que para entrar al cielo hay que ser políticamente incorrectos. Porque hay ciertos lenguajes que el mundo está acostumbrado pues a emplear para sobrevivir, para ser parte, para formar parte de un grupo o simplemente para no ser perseguido. Bueno, creo que no es el caso de los que estamos hoy aquí reunidos y sin tratar de buscar, de llevar la contra, como decía el padre Antonio, simplemente por buscar un protagonismo estéril. Hay que defender la verdad. Ese es el punto. El punto es que cuando la iglesia deja de predicar la verdad, de defender la verdad, de vivir en la verdad, pues está en problemas. Yo no quiero decir abiertamente críticas que esto me puede generar. Mario, perdona, se está cortando un poquito tu... Realmente no entiendo cuál es la intención de no decir. A ver, vuelvo a comenzar, ustedes me dicen. Sí, lo último no se escuchó. ¿Sí me escuchó? Ahorita ya te escucho. Perfecto. Sí. Lo comento nuevamente. Decía yo que voy a tratar de ser políticamente incorrecto y de recordar que nosotros en la iglesia, si algo tenemos que como responsabilidad, ¿sí se escucha bien? Sí. Si algo tenemos como responsabilidad es el siempre defender la verdad, proclamar la verdad y vivir en la verdad. Yo sé que me puedo causar muchas críticas con esto que voy a decir, pero bueno, ya que mi hermano Bosco abre camino, también recibí testimonios de cómo sucedieron las cosas. Entraron entre 80 y 100 efectivos a la Catedral Metropolitana. Se fueron hasta las azoteas. De hecho, la gente de servicio de la catedral fue literalmente una toma. ¿Por qué? Porque se llenó de soldados que empezaron a hacer algo que me explicaban. Empezaban a hacer inspección de la catedral y a tomar posiciones. De hecho, hubo gente que se preocupó por esto. Y ahí está la gente a la que le consta la forma en que ingresaron a la Catedral Metropolitana. Ahí está el propio comunicado que se hizo después de haber perdido, hay que explicar esto, el comunicado salió después de haber perdido la posesión material de la catedral. O sea, el comunicado se emite cuando pues ya se habían tenido que cerrar las puertas y cuando ya se habían suspendido pues todos los servicios. Yo personalmente no puedo entender cuál es la intención de no revelar esto tal como es. Entiendo lo que es la prudencia desde el punto de vista de no generar un ánimo adverso con la situación del país, contra el propio ejército, contra esta decisión que evidentemente pues proviene del gobierno federal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, existía un protocolo de hacía muchísimos años, incluso de cuando era el gobierno del Departamento del Distrito Federal,
un protocolo de colaboración donde incluso se replicaban las campanas de la propia catedral al momento del grito. Es decir, ciertamente los soldados entraban y había pues ahí un cerco, pero hay que tomar muy en cuenta que ahora no solamente no se respetó el protocolo, sino llegaron sin ni siquiera un oficio para poder hacerlo, que eso fue lo que a mí me sorprendió más, porque si eso no es una ocupación, pues entonces habrá que preguntar qué se entiende por ocupación y qué es lo que pasa, que la Iglesia Católica creo que estamos llamados a defender la verdad, pero también a no hacer el ridículo, porque si algo ocurre así, no podemos después salir a tratar de maquillar por todos los medios y de decir, bueno, es que realmente no fue una ocupación, esto es normal, no pasó nada. Yo recuerdo a todos las palabras del obispo Fulton Sheen. Fulton Sheen decía, hay que defender la verdad, venga de donde venga, y hay que denunciar y oponerse a la mentira y el error, venga de donde venga. Yo no estoy cuestionando la actuación de nadie en particular. Lo que sí digo es que esto de ser políticamente correctos, pues puede ser un pecado de omisión bastante grave. Porque el simple hecho en sí, lo decía el padre Antonio, de salir a tratar de justificar o minimizar lo que ocurrió, es justificar un abuso, es justificar una violación a la ley, es no alertar a la ciudadanía sobre el primer signo evidente que hay de que el gobierno federal en cualquier momento puede mandar soldados a una iglesia con el pretexto que sea y devolverla cuando él quiera. Y esta ocupación se puede hacer en plena misa. Si eso es un acto de respeto a los derechos constitucionales que tenemos en este país, pues entonces que alguien me explique qué nos tendría que pasar como iglesia para que consideráramos una afrenta a un acto así del gobierno. Yo lamento muchísimo, porque sí es un abuso de autoridad, y lamento muchísimo el intento de justificarlo. ¿Por qué lo harán? No lo sé. Quiero pensar que la iglesia, siendo madre y maestra, siempre es prudente. Quiero pensar que más que la cobardía es un acto de prudencia, pero lo que no se vale es no decir la verdad. Lo que no se vale es salir a decir que algo que se comunicó formalmente no se comunicó y peor, como iglesia tenemos la obligación de decirlo. Cuando se ataca, el presidente de la República ataca a las personas que dieron a conocer esto a nivel nacional, pues yo pienso que lo primero debe ser el espíritu cristiano y ese espíritu es de respetar la verdad. Yo considero muy lamentable lo que ocurrió, no se respetaron los protocolos y yo pues me voy a permitir hacer un anuncio pese a lo que diga el presidente de la República. Este es el inicio de la nueva relación que existe entre el gobierno federal y la Iglesia Católica, hablando no solamente de los templos como monumentos históricos, sino este golpe de autoridad y este mensaje que manda, diciendo yo entro a donde yo quiero, cuando yo quiera, y qué lástima que tan pronto ya podamos ver que es una realidad lo que hemos venido anunciando, denunciando y advirtiendo a la población mexicana con respecto a este gobierno de corte comunista. Ese es mi comentario. Gracias, Mario. ¿Algún otro comentario? Sí, Juan Bosco, en torno a este tema. Sí, yo tengo un comentario más, y es el hecho de que es un hecho histórico. Sí. Desde 1929, que se dieron los llamados arreglos, que en realidad fueron unos terribles desarreglos. En primer lugar, lo sé porque ahí estaba mi familia. En esa época mi padre él había nacido en 1910, en 1929 él era un joven estudiante de abogacía de 19 años que dedicaría toda su vida a combatir justamente los atropellos que en aquella época eran muchísimo más crueles, porque estamos hablando de que a partir de los arreglos a los católicos como nosotros, que en aquella época empuñaron las armas en defensa de su fe, se conoce como la Guerra Cristera, les prometieron amnistía absoluta, por escrito, y con testimonio del Papa de la época y de todo el clero mexicano. ¿Sabes? No respetaron la vida de un solo jefe cristero. En los siguientes años se dieron 36,000 asesinatos mediante el sistema de venadeo. Los cazaban a campo traviesa en las ciudades o donde los encontraran. Mi abuelo huyó, logró salvar la vida. Él después, siendo yo un niño de 9 años, llegó a mi casa donde estuvo 3 o 4 años más mientras entregó su espíritu al Señor, y me enteré de justamente lo que he platicado en otros foros, que es el Pacto de los Generales, y ahora estamos viendo cómo de una manera demoledora, trituradora, salvaje, irreverente,
se atropella cada día más. Es como un tanque Panzer, un de esos tanques Tigre que no tenían rivales en la Segunda Guerra y que apachurraban chozas enteras, pueblos enteros, y que la gente lo único que podía hacer era salir despavorida hasta que se encontró la forma de enfrentarlos. Entonces ahora parece ser que la jerarquía sale despavorida ante el avance de un adversario que juró aniquilar la fe cristiana del pueblo de México. Esto es historia de México y hemos visto que desde ese año, 1929, la fe se ha ido degenerando, superficializando, trivializando, paganizando y la jerarquía cada vez más callada. A ver, si hacemos un análisis de quiénes se han atrevido a decir la verdad, pues son unos cuantos. ¿Quiénes se han atrevido a protestar? Bueno, un gran protestador, por así llamarlo, para no decirle protestante, porque se podría malentender la palabra, pues fue el cardenal Posadas, asesinado porque él iba a defenestrar la tremenda corrupción y narcotráfico de Salinas, de Carlos, como yo le digo, Carlitos salido del Atari, aquel juego que se tragaba todo lo que encontraba, ¿no? Pac-Man. Muchos de los que vieron este jueguito entienden esta alusión. Entonces, y ahora resulta que muy pocos, no más de 5 que yo conozca, el señor obispo de Cuernavaca, el monseñor Iñiguez Sandoval de Guadalajara, de Jalisco, alguien más por ahí, se atreve a decir las cosas como son, pero en general, y sobre todo comenzando por la cúpula, parece que obedecieron la consigna desde 1929 que impuso Emilio Portesil en un discurso famosísimo, en donde dice que a partir de esa fecha la Iglesia mexicana obedece al Estado mexicano. Esto es lo que quería decir. Y parece que están obedeciendo. Y cuando los atropellan, es como una chica a la que secuestran, violan, golpean, maltratan, y después la policía le pregunta, oye, ¿quieres denunciar a los que te atacaron? No, fue muy poquito, no hubo problema, yo ya me voy para mi casa. Pues muerta de miedo, ¿no? Es lo que yo veo que está pasando. En vez de una protesta vigorosa, viril, valiente, asertiva, no pasa nada. Y lo que más rabia me da es que muchos voceros católicos, entre comillas, que podrían también asumir una actitud asertiva, no pasa nada. No, todo está bien, todo está correcto, sin entender el trasfondo histórico y apocalíptico realmente de lo que nos está sucediendo. Gracias. ¿Alguien más sobre este punto para que pasemos ahora a responder a la pregunta inicial? ¿Hay algo que celebrar mañana 15 de septiembre? Sí, yo quería decir algo. Adelante, padre. No se te escucha, padre, tienes el micrófono apagado. Sí. Ahora no le escuchamos, padre. Prende tu micrófono, ya. Ahí. Sí. Correcto. Ahí está. Lo quería un poquito acotar a lo que decía Mario, de un poquito decir que la iglesia no puede ser políticamente correcta. Eso es muy peligroso porque es traición. Cuando la iglesia intenta quedar bien con todos, intenta ser políticamente correcto, eso es peligrosísimo. Tú estás prendiendo una vela a Dios y una vela al diablo. No puede ser así. Y en ese sentido, decía Mario que tal vez la iglesia, un poquito bajando el discurso por ser prudente. Bueno, aquí hay que hablar que la prudencia muchas veces, no siempre la prudencia es no hablar. A veces es imprudente no hablar. Exacto. En este caso sería una imprudencia no decir nada. No se trata de, insisto, de agarrar y ponernos a pelear con todo el mundo, pero hay que decir la verdad, hay que ser claros. No se puede ser cobarde en esto. Y so pena de primero quedar mal con Dios. Tú no puedes tratar de quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. No hay opción. O sea, con Cristo hay que quedar bien siempre. Y muchas veces ese quedar bien con Cristo es quedar mal con el mundo. Ahora, importante es lo que se está jugando. Es que nosotros, insisto, vivimos tiempos orwellianos. Estamos viendo pasar una situación de mucho peligro
para las ovejas, de mucho peligro para la iglesia, de mucho peligro para México, oye, y no estamos diciendo nada, ahí la imprudencia, ¿eh? Porque en ese sentido yo pienso, miren, el modelo tal vez, yo de verdad no me lo explicaba, pero ahora viendo estas cosas, ahora entiendo cómo funciona eso. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a arrinconar a los judíos? Oye, los judíos eran la gente más poderosa en Alemania. Y los empezaron a arrinconar hasta que los metieron en guetos. Y después los metieron en los campos de concentración. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Quién dijo algo en ese tiempo? Nadie. Todo el mundo se quedó callado. Y nadie los defendió. Entonces, es exactamente lo que está pasando ahora. Están pasando en nuestras narices abusos y cosas que son pasitos y cositas que van pasando hasta que llega un momento en que ya no haya vuelta para atrás. Entonces, si no decimos algo hoy, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Así que olvidémonos de los respetos humanos, olvidémonos de lo políticamente correcto y digamos la verdad. O sea, no hay que tener miedo, no hay que ser cobardes. Y nosotros especialmente, yo me incluyo, nosotros los pastores, yo sacerdote, ¿sabes qué? Yo le tengo más miedo a quedar mal con Dios y a que me pida cuentas de mi vida y de mi belleza a enfrentarme a lo que tenga que enfrentarme en el mundo, de verdad. Muy bien. Bien, gracias, padre. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Sí, así es. Y pues yo sé que aquí Juan Bosco domina el tema, ¿no? Pero no sé si nos das oportunidad de hacer algunos comentarios previos ante la pregunta que podemos formularnos. Mañana es 15 de septiembre y tradicionalmente los gobiernos, en su momento priistas, ahora pues Morena, pues quieren celebrar el grito de la independencia. Entonces yo un poquito a propósito me preguntaba, ¿algo que celebrar? Realmente mañana es el Día de la Independencia, entonces bueno, pues ahí está el micrófono. No sé, yo sé, bueno, ¿qué te parece, Juan Bosco? Le damos la oportunidad a Mario de arrancar. Está bien, como tú eres el coordinador, yo me someto. Bueno, simplemente es como emoción. Bosco es que tú eres el maestro Eso en sí. temas de historia, por eso Jaime, sí. Entonces, yo no quiero perder la oportunidad. O sea, así como hace rato sosteníamos y diciendo que no nos creemos dueños de la verdad, sino lo que estamos haciendo es un esfuerzo por tratar de defenderla, pues precisamente en ese honor a la verdad yo sí quisiera hacer un cuestionamiento, me lo hago a mí y trato de extenderlo a toda la nación católica. ¿Qué tenemos que celebrar? Bueno, habrá quien diga que no hay que ser pesimistas y finalmente la esperanza es una virtud teologal. Siempre tenemos que tener esperanza, pero eso no nos debe de hacer ciegos de la realidad, porque la ceguera de la realidad nos conduce a la pasividad o la inactividad culpable. Nosotros tenemos que estar plenamente conscientes. Cuando alguien sale con su banderita o quiere hacer su pozole y bueno, vamos a enseñarle a los niños a festejar la independencia de México y vamos nosotros a celebrar y vamos a dar el grito. Yo tengo 45 años y si ha habido algún momento de mi vida donde hay muy poco que celebrar y sí más bien mucho que advertir al pueblo de México, es precisamente este grito de independencia. Lo que hoy se nos convoca, no hay nada que celebrar, dice Bosco. No hay nada. No el 15 ni el 16, es antihistórico. Sí, y ahorita bueno, que me explico por qué. Ahora no dices por qué. Sabemos pues que históricamente... No escuché yo al padre. Adelante, padre. Padre, no te escuchamos. Es Creo que se bloqueó por ahí la señal. Sí, se detuvo. Los espíritus de la 4T nos persiguen en este ejercicio de entrevista. Bueno, me permito continuar entonces. ¿Qué tenemos que celebrar? Bueno, yo sí encuentro algunas cosas. Mucha de la gente que nos está viendo en este momento
precisamente esto es lo que hay que celebrar, el despertar de conciencia de una sociedad que poco a poco se va dando cuenta de su realidad, es decir, un país que ya nos dimos cuenta con inmensas raíces de una tradición cristiana, pero una profunda ignorancia también con respecto a la realidad política, social, económica, cultural de su país. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Voy a ser muy crudo y en 3 minutos lo voy a decir. Si tenemos que celebrar con mucha esperanza el hecho de que en México se está despertando una conciencia, que los católicos empiezan desde hace ya unos pocos años a defender sus derechos, a tratar de hacer valer su fe en la vida pública del país, en fin, pues a todos los que quieren celebrar sin ver la realidad, yo les diría, ¿qué vamos a celebrar? Que 30 millones de católicos, en su gran mayoría ignorantes en México, votaron por un masón a la presidencia de la República de la misma línea ideológica de Calles y de Obregón. ¿Qué es? Yo le preguntaría a los católicos que tanto apoyan a Morena, ¿qué vamos a celebrar? Los 65,000 muertos del COVID, la etapa más violenta de México desde la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Los 57 millones de personas en pobreza extrema. ¿Qué tenemos que celebrar? Los más de 10 millones de empleos que se han perdido en lo que va del sexenio. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? El crecimiento de la deuda pública. ¿Qué tenemos que celebrar? El odio que se propaga desde una conferencia todos los días por el propio presidente de la República que trata de dividir, confrontar a los mexicanos. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Tenemos que celebrar el silencio culpable de las autoridades eclesiásticas que ni siquiera, al ver el peligro que hay con este gobierno de corte comunista, pues ya tomó la decisión de guardar silencio y de no pronunciarse abiertamente. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Tenemos que celebrar la persecución que se está dando a periodistas. Tenemos que celebrar el desmembramiento de todas las bases morales en el país, que el presidente de la República, cuando tomó su mandato, consagró a México al demonio. Tenemos que celebrar que pretenden probablemente mañana nuevamente hacer un desplante de una arenga masónica como lo hizo el año pasado cuando gritó viva la fraternidad universal. Tenemos que celebrar que los católicos en México no saben lo que es el comunismo, lo que es el sociocomunismo, lo que es la masonería, no conocen historia de su país y por lo tanto la gran mayoría de los que votaron por Morena son católicos bautizados, pero que nunca han recibido formación dentro de su iglesia. Y por eso estamos batallando contra la ideología de género y con tantas perversidades que promueve este gobierno. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que celebrar? Tenemos mucho por trabajar, evidentemente, y creo que la vida no nos va a alcanzar para poder hacer algo por esta patria en que Dios nos hizo nacer. Pero si somos bien honestos, tendríamos que estar mucho más preocupados y ocupados que lo que fuera una simple celebración a la que se nos está convocando a una celebración del triunfo masónico en México de un grupo en el poder y de un grupo que representa no solamente a la masonería, sino a la radical de la izquierda que no es atea, es anticatólica. Yo hago esta exhortación a todo mundo. Cuando nosotros pensemos, vamos a celebrar el grito de la independencia, ojalá alcanzáramos la independencia de toda esta ignorancia que tenemos, de todos estos malos hábitos y de toda esta división que venimos cargando, que nos está llevando, evidentemente, pues un despeñadero, porque, decía yo hace rato en mi intervención, si hay a quien le molesta que se diga todo esto, leí ahorita en la cintilla los comentarios de la gente, si hay gente a la que le molesta que se denuncie todo esto y que, bueno, dicen que todos los presidentes han sido masones, y que se le dé la oportunidad al gobierno de López Obrador, quiero decir que la ignorancia y la incongruencia del pueblo católico es lo que hoy nos tiene en esta posición. Tanta responsabilidad tiene la jerarquía católica que no se ha preocupado por formar al pueblo de Dios y el evangelizarlo debidamente durante décadas, como nosotros, sabiendo que nos hace falta el formarnos y prepararnos para poder defender la doctrina de nuestra iglesia, también somos culpables de no hacerlo conducente para que nuestros hijos no se dejen manipular por estos grupos de izquierda y siga avanzando un grupo en el poder como este, por el que la gente hoy votó y ahora tenemos un grave problema, que vamos caminando hacia una dictadura y la gran mayoría de los católicos pues todavía tratan de justificarse alimentándose del veneno de la mañanera todos los días. Ese es mi comentario. Gracias, Mario. Pues
se frota las manos Juan Bosco, ¿se fijaron? ¡Ay! Adelante. Nada más recuerda que tenemos todavía la participación del padre Antonio, y si quieren de una vez tocar el tema del COVID o más tarde, pero... Voy a concentrar en lo de que hay que celebrar mañana. Sí, nos queda media hora. Nada. Yo pongo desde que soy niño, porque desde muy niño conocí la verdad acerca de los verdaderos sucesos del 15 al 16 de septiembre de 1810. Y para que se entienda la magnitud tremenda de lo que voy a decir, debo platicarles a ustedes y a nuestros televidentes, a los que nos siguen, que cuando yo iba a cumplir 14 años, ya tenía yo la fama en la secundaria, Instituto Fray Juan de Zumárraga, ¿sí?, cuyo director era el padre Ugartechea, un vasco tremendamente culto, autoritario, pero buena persona. Yo ya tenía la fama de ser un contradictor de todas las mentiras oficiales, porque desde que yo empecé a leer y a escribir, pues mi maestro de historia era don José Vasconcelos, Wow. don Carlos Segarra Acevedo, don José Fuentes Mares, y los grandes historiadores mexicanos que ya todos murieron, incluso mi padre, eran mis maestros de historia. Entonces, cada clase de historia yo levantaba la mano y me volví el terror de mis maestros, porque siempre los hacía hacer el ridículo más espantoso. Y en una de esas, el director de la secundaria, el profesor Salvador Oropesa, de gratísima memoria, un viejo león católico de 12 hijos, que era mi ídolo en cierta forma por el gran profesor que le era, me dijo: Juan Bosco, pues ya que sabes todo lo que sabes, vas a tomar la palabra en la fecha del 15 de septiembre para que nos hagas el honor de transmitir a 2,000 alumnos, todo el patio atascado, primaria, secundaria y parte de prepa, sobre lo que tú sabes acerca de esta fecha. Y lo que dije esa vez, cuando yo tenía 14 años, en segundo de secundaria, creo que ninguno de ustedes había nacido todavía, yo ya estaba en 14 años, tenía en segundo de secundaria, voy a decir lo que dije. Ante el asombro, el silencio sepulcral, durante 15 minutos, de 2,000 chavos, desde primaria hasta secundaria y toda la planta de maestros. ¿Qué dije? Lo recuerdo como si fuera ayer. Dije, número 1, hoy, 15 de septiembre, del 15 al 16, solo podemos, si sabemos historia, estar de luto. Porque la independencia de México se retrasó 11 años. No se empezó la independencia el 16 de septiembre de 1810, o en la noche del 15 al 16. Allí se retrasó 11 años, porque el tremendamente desordenado, perverso y malévolo movimiento del cura Hidalgo, lo que obligó a España fue a mandar a México a sus mejores ejércitos y a sofocar la rebelión. Así que no hay tal inicio, fue un retraso. Número 2, el cura Hidalgo nunca quiso la independencia de México respecto de España. Él quería otras muchas cosas. Era un hombre tremendamente avaricioso, era un cuatrero o era un asaltante, y lo peor de todo, fue un asesino de una magnitud asombrosa. Estamos hablando de que él personalmente ejecutó a más de 1,500 españoles por el solo hecho de ser españoles. Sus 4 gritos en la noche del 15 al 16 de septiembre demuestran que definitivamente no quería la independencia. Lo primero que dijo fue: muera el mal gobierno. Segundo grito: vamos a matar a gachupines. ¿Sí? Tercero: viva la Virgen de Guadalupe. Y agarrad todo, hijitos, todo es vuestro. Y vino el saqueo. Él se dedicó en los siguientes días, por ejemplo, asaltó la Alhóndiga de Granaditas y sin piedad exterminó a los 300 españoles, hombres, mujeres, niños, ancianos, heridos, que se habían refugiado ahí. Hubiera podido tener piedad, y fue a tal grado la carnicería que el propio Ignacio Allende, que se considera el fundador del Ejército Nacional Mexicano, en cierta forma, pensó en fusilarlo, en hacerle un juicio marcial al cura Hidalgo.
Después sus tropelías siguieron, pensaba atacar la Ciudad de México. Para entonces ya había sacado de la cárcel 80,000 criminales de todos los pueblos y ciudades por donde él atravesaba. Por fortuna, al llegar a las goteras de la Ciudad de México, se le enfrentaron el propio virrey Calleja, el ejército realista en mucho menor número que 80,000 forajidos que venían a saquear la Ciudad de México con sacos de isle, de cáñamo, para llevarse lo más posible. Fue derrotado y empezó ahí su desbandada. Empezó a huir, bueno, todavía se fue a Guadalajara, donde volvió a matar españoles con lujo de crueldad y con mucho de la cínica sonrisa que ello exhibe el Pejelopostli. Esa cínica sonrisa que describen varios historiadores era la que él tenía cuando ordenaba el fusilamiento de los cuadros de mando de las ciudades que él tomaba. Sobre todo en Guadalajara, Guanajuato, Granaditas, fueron los peores sucesos. Finalmente, sus derrotas militares a manos incluso de un héroe que sería después el verdadero libertador, Iturbide, lo hicieron huir hacia el norte, en donde por un insurgente arrepentido fue pillado, fue tomado prisionero, fue procesado, y lo único que voy a decir en honor a Hidalgo fue algo tremendamente importante que la gente debe saber. El único rasgo heroico de Hidalgo fue arrepentirse. Había sido excomulgado por masón, por conspiración, por traición a la patria, por hacer mal uso de su sacerdocio. Había sido excomulgado también por sus abusos sexuales. Él llegó a tener en una misma caravana 6 mujeres de su serrallo. Es más, así fue atrapado. Llevaban, algunos historiadores dicen que 3, otros dicen que 5, pero quedémonos con 3, ya es una multitud, ¿no? De mujeres jóvenes, atractivas, que eran sus damas de compañía o de cama, para ser más exactos. Unos días antes de ser fusilado y de ser degradado, de ser excomulgado físicamente en una ceremonia tremenda, él tuvo la valentía, el heroísmo de arrepentirse por escrito. Esa historia la narro en mi libro El lado oscuro del cura Hidalgo. Se los recomiendo. Es un libro corto de 60, 70 paginitas, donde narro todos sus crímenes, pero le doy mucha importancia a su arrepentimiento final. Eso es lo que tendríamos en todo caso que celebrar, que Hidalgo se arrepintió de sus crímenes. Así que si él se arrepintió de crímenes terriblemente horrorosos y sanguinarios, por eso yo espero en mis oraciones de alguna manera que el jefe de la 4T, Manuel Andrés López Obrador, conozca la gracia del arrepentimiento. Sería lo único que yo tendría que celebrar de la noche del 15 al 16 de septiembre. Yo quiero que entonces el presidente, el que funge hoy como presidente, pues salga al balcón y dé los gritos que realmente dio Hidalgo. Muera el mal gobierno. ¡Ay, se me pasó uno! ¡Viva Fernando VII! El rey de España. ¡Cuál independencia! Estaba darle vivas al rey. ¿Sí? Vamos a matar gachupines y viva la Virgen de Guadalupe. Esa es la verdad histórica que se ha ocultado al pueblo de México y que yo tengo desde niño gritándolo a los 4 vientos en todos los medios habidos y por haber. Gracias. Gracias por tu amplia explicación. Pues esto entonces significa, además, que bueno, si de verdad hacemos una revisión histórica de México y de este momento importante de independencia, pues, queda claro que el día correcto, Juan Bosco, para en serio evitar la independencia, ¿cuándo es? No, espérame, tu micrófono. Listo, adelante. El día correcto es el 27 de septiembre. Es el día en que el ejército trigarante entra a la Ciudad de México al frente dirigido por don Agustín de Iturbide, que unos días o semanas después sería declarado emperador por el propio ejército trigarante. Okay. Él entró con 16,000 caballos, 16,000 soldados de caballería más infantería a la Ciudad de México, y don Lucas Alamán y otros grandes historiadores mexicanos describen ese día como el más feliz en la vida de México desde 1521.
Wow. La caída de Tenochtitlan, el más feliz. Pero, ¿cuánto duró el gusto a los mexicanos de ser independientes de España? No duró más de 2 años, porque algún día habremos de platicar que en muy poco tiempo la masonería, esta a la cual pertenece Malo, conspiró contra su libertador y lo fusiló. Agustín de Iturbide muere fusilado por traición a la patria, cuando era en realidad el único y verdadero libertador respecto de la madre España. ¿Pero por qué lo fusilaron? Aquí viene lo interesante, porque él se negó a entregar a México, que tenía 5 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de lo que ahora tenemos, o sea, un tanto y medio más. Estamos hablando de 2 millones contra 5 millones de territorio. Se negó a entregarlo a la anglósfera, es decir, a los Estados Unidos e Inglaterra. Y al negarse a entregar a México con esta famosa frase, el territorio mexicano no se hipoteca, no se vende, no se regala y se defiende con la sangre del último de sus habitantes, se lo dijo a Joel R. Poinsett, y eso le costó su caída. Todo el Congreso, de masones en su mayoría, conspiraron contra su mismo jefe, contra su propio emperador, contra su propio líder, y él decide abdicar en vez de pelear contra los rebeldes, contra Santana en Veracruz, que se ha levantado con el plan de Casamata, para no derramar sangre de hermanos. Se va a Europa y, estando en Europa, conoce los proyectos de invasión de Francia, Inglaterra y España para recuperar México para España. Viene a ofrecer su espada victoriosa para defender a México de esa invasión. Lo pescan porque él no sabía que había orden de aprehensión y, sin juicio, ni civil, ni penal, ni militar, lo fusilan. Creo que en junio de 1824, para evitar, mejor dicho, para favorecer y perpetuar hasta la fecha la toma de la anglósfera del poder sobre México. Desde entonces, México no es independiente, nada que celebrar. Desde 1824. Gracias, Juan Bosco. Muy, muy amplia, muy completa la explicación. Padre, ustedes tienen algo que comentar y pues nos quedan solo 15 minutos para concluir nuestro programa. ¿Hay algún ruidito, padre? Creo que es el micrófono. El ruido, no sé. Suena el mismo. No les entiendo muy bien, pero bueno, nada más quería hacer un pequeño comentario. Un poquito contando lo que dice Bosco. Realmente es verdad que no somos hoy un país libre. De hecho, desde que se eligió, hace muchos siglos, pero cuando se eligió ahora a Malo, ¿verdad? Yo la verdad les voy a decir un poquito lo que sentí. Sentí la traición de México a la Virgen de Guadalupe. Sentí la traición de los católicos a la iglesia. Así. Sentí de verdad una daga en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, un darle la espalda al mismo Dios. Y en ese sentido, de verdad que no veo que nosotros en ese sentido podamos argumentar o podamos pensar en que somos libres. Somos ahora sí que menos libres que nunca. Así que verdaderamente no hay nada que celebrar. Hemos entregado, menos, fíjense, de verdad que hemos entregado nuestro país en fuerzas totalmente contrarias contra los mexicanos, contra la humanidad. De verdad que, y ya no dijeras que fue un ejército invasor, alguien que vino. Nosotros solitos nos hemos puesto una cadena, solitos. Los mismos masones mexicanos, los mismos mexicanos católicos se dedicaron a entregarme. Le hemos puesto la mano al verdugo para acabarnos. Entonces, de verdad, al contrario. Está pésimo, Jaime. No sé si se pudiera mejorar. Bien, bueno, sigue escuchando bien, Ruedito. Lo bueno. Adelante, Mario, por favor. Sí, bueno, yo a todo el auditorio le quisiera decir qué maravilloso es siempre oír la historia de México contada por un historiador católico y no por la masonería.
O sea, vuelvo al tema que yo decía hace rato, la defensa de la verdad. ¿Por qué Bosco, por ejemplo, que es un experto en la historia de México, por qué dice muchas realidades que no vienen en los libros de texto? Pues porque se tiene que llamar la verdad, no el discurso oficial. Y eso es lo que en México debemos de reacostumbrarnos otra vez en nuestra vida privada y en la vida pública, que se respete la verdad. Yo quisiera dar un mensaje más o menos para ir cerrando, si les parece bien. Yo quisiera decir, hablarle a todo el católico y decirle, bueno, mucha gente está escuchando, decía alguien que acaba de escribir, una señora Susana, sería un hipócrita, ¿no? Si celebro el grito de independencia, decía en su comentario. Yo quiero decirle a toda la gente, tenemos que tener bien claro, no se trata solamente de orar. No. Sin quitarle la importancia fundamental que tiene la oración, nuestra vida espiritual, la paz del corazón y el buscar vivir en gracia, pero lo más importante es que este entendimiento vaya de la mano con que debemos de ir a la acción. A mí me sorprende tanto, les ha de pasar a ustedes, la cantidad tan inmensa de gente que nos escribe, nos manda mensajes, pero es exactamente el mismo bautismo el que nosotros 4 recibimos, al que recibieron los miles y quizás millones de personas que escuchan estos contenidos. Es el mismo don recibido del cielo. ¿Para qué? Para tomar acción en un país que se está hundiendo en el caos y que además están buscando intencionalmente que se hunda en el caos. ¿Cómo puede uno disociar la intención del gobierno de hundir a este país con el gravísimo pecado de los que nos estamos hundiendo en él, el pecado de omisión en el que podemos caer? Yo le quisiera decir a la gente, ahora que va a celebrar el grito de la independencia, hermana, hermano, piensa en los padres que han perdido a su hijo por falta de tratamiento, porque se está gastando el dinero en un tren, en un aeropuerto. Piensa en esa familia que perdió a su niño, que se le murió en los brazos porque no tuvo para un tratamiento que el gobierno le quitó. Piensa en la gente que no tiene para comer porque no tiene empleo. Piensa para aquellos que han muerto un paciente, un familiar por COVID, que no se nos olviden todas esas familias mexicanas que han perdido a un ser amado por la mediocridad y la maliciosidad de un gobierno que apostó por la inmunidad a través de la transmisión comunitaria, en un país donde no se hacen pruebas, en un país donde no se hace contención y en un país donde prácticamente se adoptó la política de, pues, que se mueran los que se tengan que morir. Esa es la celebración que nosotros tenemos de un 15 de septiembre, donde vuelvo a decir, la defensa de la verdad, pues es fundamental. ¿Y en qué consiste el vivir en la verdad? A todo el auditorio que nos está escuchando, salir de nuestra tibieza. Si algo nos tiene mal, es una advertencia de Dios. Él vomita a los tibios, ¿no? Porque no eres ni frío ni caliente. Esto nos invita, lo que hoy se está denunciando en este programa nuevamente, a tomar una decisión personal. Es la conversión. ¿Eres o no eres? ¿Le entras o no le entras? ¿Te interesa o no te interesa? Hay hermanos sacerdotes que, por ejemplo, comentan y dicen, es que yo, ¿por qué me voy a involucrar o cómo me voy a pronunciar si mi obispo no lo hace? Si mi obispo no dice nada, ¿yo para qué me voy a pronunciar? El asunto es que aquí están estas, y lo digo sin vanagloria, pero el pequeño esfuerzo que uno pueda hacer, siempre Dios lo bendice. Dice la Escritura, si estos callaran, gritarían las piedras. Aquí hoy en el monitor, en la pantalla, estamos 4 piedritas que tomamos la decisión de no callar, que tomamos la decisión de decir las cosas, y obviamente, decíamos al principio del programa, no somos políticamente correctos, pero a mí me gustaría dejar ese mensaje, como para ir cerrando el programa. ¿Qué siente el marido, el agricultor de Chihuahua, al que la Guardia Nacional, llena de centroamericanos, le mató a su mujer por la espalda de un balazo? ¿Qué sienten los familiares de esa persona? Y ojalá salgamos de esta inercia de, mientras no me ocurra a mí, mientras no sea en mi familia, todos los mexicanos somos una sola familia, y ojalá nos aprendamos a ver como tales. Mientras hoy podemos celebrar una independencia históricamente mal contada y maliciosamente deformada en su versión por la masonería, pues tenemos un grave problema, que es que la masonería celebra la independencia que de Dios nos hemos formado. Queremos vivir a espaldas de Dios,
No queremos vivir conforme a las enseñanzas de la iglesia a la que pertenecemos, y en esa independencia donde la masonería considera a la fe el opio del pueblo, esa independencia es la que nos está acabando. Nosotros deberíamos de celebrar, quiera Dios que así sea, la dependencia que tenemos de Dios y el que nos dejáramos guiar por la verdad y por lo que Él nos enseñó. Eso es muy importante. Pienso yo que cualquier fiesta patria, cualquier festividad, si no va acompañado del retomar lo que somos como nación, de esta identidad que tenemos, imagínense nada más la burla que hoy representa el que estamos en un país donde se deja morir a los niños, donde se deja morir a las personas, donde la iglesia no puede permitir, siendo madre, que se deje morir a tanta gente, ya sea por el crimen organizado, por el COVID, por la falta de medicinas, sin decir nada. No seríamos iglesia. Yo los invito a todos, aunque somos piedras pequeñas, pero que sean piedras que no callen. Esa sería mi petición y mi deseo para todo el auditorio. Gracias, Mario. Adelante, padre, le escuchamos. No se oye nada. También decir que, un poquito, sumando a lo que dice Mario, decir que, a ver, una nación no puede ser nación si no estamos unidos. Y sobre todo si no estamos unidos con la verdad. Toda vez que nosotros, un país católico, un país que ha recibido el don de tener la verdad, de ser un país unido a la verdadera iglesia, toda vez que ese país le da la espalda a ese don, pues obviamente vamos a vivir dispersos, vamos a vivir desunidos, vamos a vivir peleándonos unos contra otros. Así no se construye una nación. Eso no es México. Se supone que México y cualquier nación, uno de los principios es que tiene que estar unida. Una nación así parcializada y sobre todo ahora seducida con la estupidez del comunismo, aceptando limosnas de gente, de los comunistas. Y yo, como a mí me dan mi limosna, yo soy de mí y me dan mi limosna, pues yo estoy bien ya, lo del país que se queme, pues eso no construye una nación. Y por eso, de verdad que si nosotros no estamos pensando en el bien de México, y el bien de México, pues obviamente está en su fe. Si nosotros no estamos pensando eso, entonces no estamos construyendo ninguna nación. No somos mexicanos, ¿verdad? Así que obviamente no somos libres. Si vamos a estar aceptando limosnas y no vamos a exigir que se nos trate con dignidad. Gracias, padre. Muy valioso comentario también. Juan Bosco, adelante, ya quedan unos cuantos minutitos, 5 minutos para concluir. Muy bien. Me gustaría también cerrar, desde luego, si lo permiten. Pues me gustaría cerrar con un comentario contundente sobre, como yo le llamo, el virus de la peste chino comunista. Seré breve y sintético y contundente, duro, macizo y preciso. El virus fue creado de modo intencional. El virus fue sembrado de modo intencional. El virus existe. Tenemos un gran problema en muchas naciones, incluso en personas de alto nivel científico, y es una enfermedad que se llama negacionismo, que pretende tapar el sol con un dedo y decir, no pasa nada, es una exageración, nos quieren silenciados, nos quieren amordazados. Ese no es el objetivo del nuevo orden mundial. Es muchísimo más profundo y ahorita no tengo tiempo de mencionarlo. Ellos quieren nuestras almas, no nuestros cuerpos. El bicho sí existe. Y en México, los verdaderos especialistas honestos, que no están sujetos al López del Gato él, ni al malo, nos dicen que cuando menos se tiene que calcular el triple de muertos que la Universidad Johns Hopkins reconoce. Oficialmente reconoce un poco más de 70,000. Pero la ausencia de pruebas, porque somos el último lugar en la Tierra en pruebas anti-COVID realizadas. Y por eso no aparecen los muertos, porque además los muertos no van a los hospitales, se quedan y se mueren en sus casas. Entonces, los verdaderos científicos que sí propagan la verdad y que no sufran la enfermedad del negacionismo, nos hablan de 210,000 muertos de enero para acá, o febrero para acá. Sí. Tal vez 21 de marzo, para ser más preciso. Desde la primera muerte hasta el día de hoy, la realidad no son 70 y tantos mil, es el triple, cuando menos. Y eso nos dicen científicos que no sufren esa horrible enfermedad, que ya les ha costado la vida a varios que la han negado. ¿Y de qué se han muerto? De lo que negaron que existiera.
Bueno. Grandes artistas, futbolistas, gente famosa, músicos. ¿De qué se han muerto? De lo que negaron que existiera. Entonces estamos muy a tiempo de darnos cuenta que sí procede tener un alto cuidado de nuestra salud, procede tener una dieta muy alta en pH, aguacate, ajo, cebolla, limón, sobre todo cítricos, para que el virus no entre. Una dieta alta en pH es una garantía fenomenal, pero además cultivar la fe, la alegría, el amor, las caricias de la familia, el tiempo, el reconocimiento, el buen humor, nos mantiene el sistema inmunológico muy alto. Si dejas que te entre el miedo y la parálisis, fácilmente te vuelves una víctima del bicho que anda por ahí. Y si a esto añades la fe, la oración, la penitencia, el sacrificio y la formación, tenemos enormes posibilidades, sin importar la edad, de salir adelante de esta maldición. Pero el bicho sí existe y se ha subvaluado, y en México se ha manejado siguiendo este criterio. Fíjense muy bien, mexicanos. Esta peste nos vino como anillo al dedo. Palabras del que funge como disque presidente. ¿Por qué le vino como anillo al dedo? Para poder tomar medidas autoritarias para hacer avanzar el Foro de Sao Paulo y dejar que las empresas, como él lo dijo, segunda frase, que quiebren las que tengan que quebrar, que está dentro del proyecto de comunización de México y de venezolanización. Quebrar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son las que producen el 90% de la riqueza de México, del Producto Interno Bruto. Y precisamente el manejo de la pandemia lo están haciendo así para extinguir la vida económica, política, social, familiar de esta gran nación y llevarla a Venezuela del Norte. Mucho cuidado, mexicanos, no comulguen con ruedas de molino. Gracias, Bosco. Pues amigos, queremos externarles nuestro agradecimiento por permitirnos acompañar pues esta tarde, tal vez sus alimentos. Yo quiero agradecerle a Juan Bosco, como a Mario Gallardo y al padre Antonio, pues por acompañarnos, por seguirnos en este espacio. Han podido escuchar puntos de vista acerca de 3 temas relevantes en la agenda actual y de esta semana. Hablamos acerca de lo que ocurrió en la Catedral Metropolitana. Respondimos a la pregunta si hay algo que celebrar mañana 15 de septiembre. Y pues aquí un pequeño cierre para pues lamentarnos por las más de 70,000 personas que en México han fallecido por COVID-19. 210,000. 200, sí, bueno, de acuerdo a estas cifras no oficiales. Y bueno, pues yo quisiera simplemente invitarles a todos a que sigamos en oración. Nosotros no queremos, yo al menos de mi parte quiero dejar esta idea. Nosotros amamos a nuestra amada Iglesia Católica, la amamos profundamente. Y como parte de ella, como bautizados y con pues estudios, experiencias en distintos campos, pues no queremos que toda ella permanezca dormida, queremos que despierte y que hagamos pues gala de lo que es verdaderamente nuestro bautismo como hijos de Dios. Y por eso es que este tipo de programas y otros, pues lo que pretenden es brindar información, análisis y opinión para salir de ese marasmo, para despertar. Ya lo escucharon, son muchos los enemigos que a nivel internacional, claro, en México se ciernen. Estamos durmiendo con el enemigo, digámoslo así, hablando With the enemy, exactamente. dentro de lo que es el sistema político mexicano. Y en la Cámara de Diputados, ahí está el adversario. Y pues en efecto, esto es de oración y acción, una de la otra. Formación. Porque somos laicos y amamos nuestra patria, amamos la iglesia, amamos la fe, amamos a nuestras familias, a nuestros hijos y hemos ofrendado a Dios nuestra vida. Somos soldados. Si tenemos que corregir, corregimos. Todo lo hacemos con
de verdad, con mucho respeto, pero con claridad, valentía y firmeza, que es la gracia de Dios la que actúa. Así que, pues, queremos agradecer a las más de 700 personas que nos acompañaron en esta transmisión de hora y media, y les invitamos a que estén pendientes para que próximamente podamos, pues, seguir informando de estos temas y otros más. Así que, pues, gracias, Padre Antonio, gracias, Juan Bosco, Mario, por su tiempo, y pues, buen provecho. Muchas gracias, buen Dios provecho. los bendiga. Un abrazo para todos. Nos mandas la liga, Mario, digo, Jaime, Claro. nos mandas la liga a WhatsApp, por favor. Queda grabado aquí en YouTube, en Facebook y en Periscope. Magnífico. Gracias nuevamente. Un abrazo. Dios bendiga a todos. Gracias.